Ya estamos aquí con ustedes una vez más y yo tengo mi frase célebre, porque no voy a poder decirla, que es viernes y el cuerpo de Cristo lo sabe, que hoy tenemos cita, Violeta y yo, con ustedes y pues obviamente con nuestros invitados que nos acompañan cada viernes, muy contentas de poder compartir con ustedes el día de hoy y de seguir siendo edificados y de seguir creciendo en Cristo y seguir creciendo en esta realidad que ahora tenemos. Así que estoy muy contenta y muy feliz de estar con ustedes. Y bueno, en lo que se conecta y todo esto, porque tiene un pequeño delay, le vamos a pedir que comparta esta programación y pues que sea de mucha bendición para usted y para todas las personas que nos ven el día de hoy. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias, Viole, una vez más. Buenas noches, ¿cómo estás? Hola, Viole, buenas noches. Pues un gusto estar otra vez con ustedes, acompañándonos entre todos y tomando el tema, ¿verdad? Para edificar nuestras vidas. Pastor Rudy, buenas noches. Un placer esta noche estar con ustedes. Verás que nos gozamos con cada tema que tocamos en este programa y pues bien, como dice Viola, que sea extendida esta palabra, pónganle compartir, pónganle like para que la gente que ya se está conectando empiece a ver el programa y que se extienda esta palabra. Y pues bueno, el tema, Viola, muy bueno, no oprimas el botón. Así que expectante, yo no tengo idea de qué se va a tratar, pero me imagino que va a edificar nuestra vida. Pastor, bienvenido. Viola, buenas noches, un abrazo a la gente que se está conectando. Así es, buenas noches. Pastor, ¿cómo estás? Violeta y Violeta, Te no iba a sé decir, cómo diferenciarlas a ustedes. La señorita Child y la señorita Brenes, no sé ajá, cómo. Sí, Ajá. puede ser así. exacto. Como Ok. usted se sienta cómodo, pastor. Un gusto, gracias por la invitación y a todas las personas que hasta ahora están conectadas, un honor. Gracias por el privilegio que nos dan de llegar hasta el lugar donde se encuentran frente a su pantalla de su teléfono celular o donde nos vean. Un saludo especial y un honor siempre compartir este tiempo. Igualmente, pastor, de verdad que qué gozo es tenerlo con nosotros. Y yo estaba hace rato pensando, el tema es, no primas en botón, ¿dónde quedó la bolita? No, no es cierto. Entonces, y que me lo recuerda Violeta y que lo veo ahí, no, primas el botón, no es donde quedó la bolita, ¿eh? Así que, pastor, todo tuyo este tiempo, de verdad, platícanos, ¿en qué te basaste para decir no oprimas el botón cuando escribiste este tema? Bueno, creo que hay un auge de los programas de televisión, ¿no? Y los que más están como tomando rating son los reality shows, ¿no? Y sobre todo los que tienen que ver con música, ¿sí? La Voz Kids, no sé cómo se llaman en los países donde ustedes están. eh, la Voz Kids, la otra es Yo me llamo, no sé, Amo. Yo me llamo. Y casi siempre el formato es un jurado, ¿no? Entonces, cuando sale alguien a cantar, por ahí he escuchado a Violeta Chill cantar, eh, imagínate tú presentándote, ¿no? Entonces, delante de esos jurados que te miran así, ¿no? Pero lo que tienen ellos enfrente es un botón rojo, ¿no? Y dependiendo cómo a ti te vaya, ellos oprimen el botón, ¿no? Y dependiendo el formato también del programa, ellos se toman una atribución, ¿no? Y de oprimir el botón, pero a dar una opinión de quién eres tú, ¿no? Y por una presentación, ¿no? Y a veces nosotros en la vida nos hemos tomado la atribución de, cuando tenemos personas enfrente, oprimir el botón para dar opiniones que a veces sin conocer, a veces conociendo, pero nos hemos tomado esa atribución de oprimir el botón en muchas ocasiones, ¿no? No sé si a ustedes les ha pasado que muchos nos han juzgado por una actitud, por un momento, por una situación, y la gente hace, ¿no? Ah, es que Rudy, ah, es que Violeta, ¿no? Sí. Y quisiera que
pues tuviéramos ese tiempo. Nosotros como hijos de Dios, hasta donde nosotros también nos hemos tomado la atribución en nuestro propio nombre de oprimir el botón, ¿no? Y básicamente eso es lo que quisiera que charláramos, habláramos o platicáramos, como ustedes dicen, y tuviéramos ese tiempo especial. ¿Qué opinan? Muy Pues, bien. muy bien, yo creo que, perdón, Viole, todos en algún momento, ¿no, pastor? Hemos hecho eso. O hemos juzgado o hemos sido juzgados. Entonces, sí es un tema muy importante porque como hijos de Dios tenemos que comprender y entender nuestra posición y saber que no somos ese juez para estar juzgando a la gente. Así es. Wow. Es básicamente eso, Violeta. Y hay algo que nosotros, es uno de los versículos que más sabemos, Romanos 12:2, donde dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, sino más bien dejen que Dios los transforme, no que los cambie, sino que los transforme en personas nuevas al transformar la manera de pensar, ¿no? Entonces, Dios nos ha dado un privilegio y algo que nosotros estamos hablando mucho, y este programa se basa en eso, y es hablar de la realidad que tenemos nosotros en Cristo, ¿no? Creo que estaríamos distorsionados si no hablamos de la realidad que tenemos en Cristo. Ya no vivimos de promesas, sino vivimos de la realidad de Cristo, ¿no? Entonces, estamos cada día siendo transformados, ¿no? Y esa iluminación en Cristo, yo creo que cada vez es más notoria, pero todos estamos en un proceso, ¿no? Me alegra mucho y lo hacen de una manera correcta y es digno de admirar. Hay personas que uno admira mucho, pongamos una persona que tenemos en común, por ejemplo, el apóstol Rafael Ugarte, ¿no? Uno dice, ese señor, sabe mucho. Pero aún él dice, estoy comenzando, estoy aprendiendo, ¿no? Estoy en un proceso. Entonces uno dice, claro, estamos todos en un proceso. Pero hay personas que como han escuchado ya mucho hoy, no, la verdad presente, gracias, nuevo pacto, vida en el espíritu, y como que tenemos ya tanta información, nos creemos con la capacidad de oprimir el botón aún en decir, eso está mal. No digas esto, no digas lo otro, ¿no? Y entonces he notado que pudiéramos de pronto caer a veces en ese error, ¿no? Que entre más sabemos, o entre más se nos revela, o entre más se nos ilumina, pudiéramos oprimir el botón, ¿no? Y eso es lo que pues he venido como meditando en este tiempo, ¿no? Y algo que Pablo enseña en Romanos 13:13 dice, andemos como de día, ¿no? Y el que lo comprende no dice que no salga por las noches, no, andemos como de día. En la Nosotros luz. ya sabemos cuál es el día, ¿no? Así es. El día, nuestro día es Cristo. Nuestro día no es de 24 horas, es un día eterno. El día favorable es Cristo, el año favorable es Cristo. Entonces, cuando ya se nos revela que el día es Cristo, por ejemplo, podemos decir, este es el día que hizo el Señor, nos gozamos y nos alegramos en él, en ese día, ¿no? Entonces, Romanos 13:13 dice, andemos como de día. En otras palabras, andemos en Cristo. Y dice, mira lo que dice cuando andamos en ese día. Honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias. Y el 14 dice, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. O sea, hay un vestido que nosotros tenemos, más costoso que Armani, más costoso que Gucci, Carolina Herrera, no, nuestro vestido es Cristo. ¿Ah? Sí. Y ese vestido, pues nos hace ser hijos de la luz, ¿no? La pregunta aquí es cómo nosotros nos estamos enfrentando en este siglo XXI, que somos seres de luz porque la luz nos habita, cómo estamos manejando asuntos con los que nos rodean, ¿no? ¿Cómo nos ve la gente? Es que a usted no se le puede decir nada porque ahora me corrige. Yo digo Dios te bendiga y usted,
no diga Dios te bendiga, diga somos bendecidos, o no, que caiga tu presencia, no diga eso porque tú ya tienes la presencia de Dios dentro de ti. Entonces, estoy viendo que a veces oprimimos mucho el botón, ¿no? Y Romanos, estoy dando algunos versículos, Romanos 14:1, también dice Pablo, y nos enseña, dice, recibir al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, ¿no? Y aquí hay una pregunta que me gustaría que ustedes y yo la respondiéramos. ¿Quién es un débil en la fe? ¿No? ¿A quién llama Pablo un débil en la fe? ¿No? Pues yo creo que los recién nacidos, ¿no, pastora? A los que apenas comienzan, a los que han apenas recibido a Cristo, a los que caminan apenas en el camino de la fe, que todavía igual y no conocen la palabra. Creo que se refiere a esos nacidos, ¿no? Muy bien, no hubo necesidad de apretar el botón porque lo dijiste correctamente. Los pequeños de la fe. Pero un débil en la fe no es lo que se llama un impío, que no es un hijo de Dios, no. Un débil en la fe, ustedes saben que la Biblia nos habla de diferentes clases de hijos, ¿no? Y están los hijos nepios, ¿sí? Los nepios son los bebés, los recién nacidos, los que necesitan un pañal porque cada nada hay que cambiarles el pañal, ¿no? Los Y se les tecnios, cambia el ¿no? pañal, se lavan, se limpian y otra vez, ¿no? Y hay hijos nepios, ¿no? Y todos nacimos como nepios, ¿no? No sabíamos, necesitábamos tutores, necesitábamos que nos enseñaran, necesitamos de alguien que nos enseñara a hacer pis, ¿no? En estas cosas y nos dijera, mira, esto es así o esto es así. Cuando Pablo dice, recibid al débil en la fe, no para contender, a veces caemos en ese error, ¿no? Como de estar corrigiendo cuando estamos mirando un niño nepios, ¿no? Un niño recién nacido, ¿no? ¿Cómo respetamos esos procesos si a veces hemos caído tan duro en lo que Pablo dice débiles en la fe, porque los hemos tratado como impíos? Y eso es lo primero, y Violeta tiene razón, son hijos, son hermanos, son de la familia, ¿no? Es más, hay personas que no se les ha revelado Cristo en esta verdad presente, pero son hijos, ¿no? Así es. Entonces, a veces hemos condenado mucho y está bien ir hablando y confrontando de la religiosidad, pero a veces le damos muy duro a los hijos, ¿no? O sea, como si nosotros tuviéramos ese botón para estarles juzgando, ¿no? De una manera terrible. Entonces, he estado muy confrontado con eso, ¿no? Hasta dónde nosotros oprimimos un botón. Dilo, Violeta. Sí, se me viene de pronto una pregunta, pastor, porque dice usted, a veces oprimimos el botón y juzgamos o corregimos, ¿no? De pronto, ¿cómo podríamos decirle a un débil en la fe esta verdad, ¿no? Porque a veces, como dice usted, Dios te bendiga y dice uno, les quiere decir, bueno, ya somos bendecidos, ¿no? Entonces, se me viene una frase que decía el apóstol Patiño, Basilio Patiño, decía que nunca le quites el hueso al perro, mejor dale una chuleta y solo soltará el hueso, ¿no? Entonces, mi pregunta es esa, ¿no? ¿Cómo desde su punto de vista, desde su criterio, cómo corregiríamos a un débil en la fe? O más que corregir, ¿cómo le enseñaríamos la verdad para que no sea oprimir ese botón? Claro, fíjate que tienes toda la razón y el apóstol Basilio tiene toda la razón. Volvamos al caso del bebé, del nepios, ¿no? Sí. Si él de nuevo manchó su pañal, ¿no? Mal haría yo sacar una correa o un cinturón y darle duro, decir, ¿por qué lo hizo? No lo haga más. Hay otra forma de tener paciencia, ¿no? Y comenzar en su proceso a dar, no sé cómo llaman ustedes, el lugar donde hacen los niños, su vaso, bueno. Basílica.
Dime. Su Su vacinillo. entrenador o su Vasenillo, entrenador. bueno. Vacinillo. Ok. Es nombre en varios países. Pero ir de a poco. A nosotros nos enseñaron de a poco. Es más, acuérdense lo que decían los papás. Lo senté, pero no hizo nada. Y lo saqué de ahí y se hizo. Pero lo seguí sentando. Y lo seguí sentando y ya al menos hizo un poquito, ¿no? Ya después me empezó a avisar y uno ya como papá toma como trofeo y dice, wow, un pañal menos, me avisó. Pero fue un proceso de enseñanza de a poco. Y es ir al proceso del nepios, ¿no? Entonces, ¿qué nos toca? Es muy distinto a oprimir el botón a guiar, a instruir, ¿no? No está mal corregir, pero ¿cómo lo hacemos? Hay que mirar no desde mi edificación, sino desde la edificación de la persona que tenemos enfrente, ¿no? Sí, Entonces, por eso, perdón, pastor, como dicen, no, el maestro no enseña en sí lo que sabe, sino él debe de saber cómo va a aprender cada alumno, cada uno y aprendemos de diferente manera, ¿no? Yes. Y un buen maestro va a enseñar de modo que todos aprendan con la diferente manera de recibir que cada alumno tiene, ¿verdad? El receptor va a aprender, pero cómo el maestro tiene esa habilidad de enseñar de manera que todos al mismo tiempo aprendan. fíjate que el mayor ejemplo es el Señor Jesús, ¿no? Él dijo muchas ocasiones, tengo mucho por decirles, ¿no? Y hablarles asuntos de reino, tendría mucho que decirles. Pero ¿cómo comenzó él? Por un ejemplo de la vida diaria. Por ejemplo, a Pedro, que era pescador, pues él no le habló de negocios internacionales, de inversión en bolsa, criptomonedas, no. Él le habló de una manera que él entendiera. Peces, mar, barca, ¿no? Sí, Entonces te dice, te haré pescador de hombres, ¿no? O boga mar adentro. Él fue a la forma como él podía comprender, ¿no? Una mujer llegó con un cántaro en el pozo. ¿Y cuál era la conversación? Su cotidianidad, dame de beber, ¿no? Y comienza una conversación, ¿no? Entonces, el Señor tomaba la cotidianidad de las personas para enseñarles a los agricultores. El sembrador salió a sembrar, ¿no? Entonces, son asuntos donde uno a veces no comprende muchas cosas. ¿Cómo enseño? Pues tratar de que esa persona en su cotidianidad pueda comprenderlo. saber, comprenderlo, ¿no? Y a veces hemos cometido ese error que decimos mucho, pero ¿qué tanto de lo que decimos la gente lo está recibiendo, ¿no? Y por ahí hay un dicho cotidiano que menos es más, o entre más sencillo, mejor, ¿no? Y el Señor fue sencillo, pero no dejó de ser profundo, ¿no? No dejó de ser revelando misterios en cada parábola, ¿no? Y así deberíamos ser nosotros, o sea, esta enseñanza no es que ellos tengan que agarrar lo que les decimos en nuestra léxico, ¿no? Y yo a veces digo, criticamos a veces muchas cosas, ¿no? De otros, palabrerías, pero a veces si no lo sabemos hacer, nosotros caemos igual. Yo a veces me pongo en la cabeza de otra persona cuando nosotros decimos, bueno, la verdad presente, Cristo impartido, somos una kainos criatura, ¿no? Gracia, reino, nuevo pacto, vivo en el Espíritu, y la gente, ¿y esto qué es, no? Entonces, como a veces no nos comprenden, entonces uno, ni no estás apto, no te lo mereces, ¿no? No deberías estar conmigo, vete que otro te enseñe, ¿no? Entonces, hemos oprimido el botón a veces porque no hemos sido efectivos en la forma de enseñar, la forma de comunicar esta vida que portamos ahora, ¿no? Ya, pastor. Fíjate que hablando de lo que tú decías hace un momentito, yo me he puesto a pensar porque yo decía, bueno, Dios no tenía necesidad de venir aquí, ¿verdad? Pues Él es Dios. Y la vida de Cristo tenía un propósito y el propósito era, obviamente, pues,
salvarnos, darnos su vida. Pero en algún punto yo me puse una vez a reflexionar y lo que decías tú, la vida que Jesús caminó en esta tierra es, para mí, eso como fue como lo vi, es como el ejemplo de la vida que nosotros tenemos que caminar. O sea, ¿cómo me comporto? ¿Cómo les digo? Como Jesús lo hacía, como lo decía, como se expresaba. Y cuando yo empecé a reflexionar sobre esto, dije, ven, o sea, él fue tentado, él se enojó, pero no pecó, o sea, estuvo en esta tierra con un cuerpo como el nuestro. Pero sin embargo nos vino a traer un ejemplo de cómo nosotros cómo podemos desarrollarnos en esta plataforma, en esta tierra. Y para mí eso me ayuda más a lo que tú dices, a ser más cuidadosa cuando hablo, a tener más empatía con las personas que no están en el mismo entendimiento, porque es como tú dices, sí también llegas a un punto en el que empiezas a criticar, como cuando recién llegas a ser cristiano, cuando recién llegas a la iglesia cristiana, llegas a la iglesia cristiana, como le decíamos o le decimos, y empiezan a criticar, y empiezan a apuntar a los de otras denominaciones, como a los católicos, y no, que no sé qué, y empiezan a apuntar, y no, cállate, cruz, y era no sé cuánto. Entonces, en lugar de ser luz, somos tiniebla para esas personas, y lo que menos quieren saber es de los cristianos. Es lo mismo con lo que está pasando de pronto, o pasa de pronto en este entendimiento, cuando empezamos no, es que no sé qué. Entonces es casi como lo mismo, y como decía aquí, y lo entendí de esa manera, Noemí, que dice que el querer corregir a otros caemos nuevamente en religión, es como criticarlo, pues, o sea, podemos corregir en amor, pero no en esa crítica que apunta y que hace como menos deseable lo que nosotros estamos aprendiendo. Y esto, como tú decías, mayormente hacia los que son hijos también. ¿Más o menos? Es impresionante lo que dice. Sí, a veces, no sé cómo lo digo, si fuera como algunos lo piensan, ¿no? El Señor Jesús no hubiese venido, sino desde el cielo hubiese dicho, Violeta, te mando un ángel y sube, ¿no? Al cielo, Elo, ¿no? Pero Él no tomó esa decisión, sino Él se hizo hombre, tomó forma, y cuando nosotros leemos que Él vino y nos llamó, esa palabra es caleo, ¿no? ¿Qué significa caleo? Que Él vino y nos tomó de la mano en la situación en la que estábamos y nos lleva a casa, ¿no? Ese tomarnos de la mano y llevarnos a casa es ser llamados, es ser reconciliados en casa. Y ese tomar de la mano es cuando el Señor dice, vamos juntos en esto, vamos en este proceso, ¿no? Ya estás en casa, pero necesito que te notifiques. Ya estás en casa, ya eres amado, pero necesito que te notifiques. Ya el temor no debe gobernarte, pero necesito que te notifiques, ¿no? Y como esto no es por imposición de manos, sino por proceso, el Señor nos toma de la mano y nos va acompañando. Te enseñaré el camino en el que debes andar, ¿no? Entonces, fíjate que el Señor no solamente nos da una prédica, sino el Señor nos toma de su mano y como ya estamos en Él, pues juntos vamos en esto, ¿no? Estamos pero sobre todo estamos en Él, ¿no? Entonces es un honor. Pero Pablo ahí en Romanos, pues tiene un conflicto con los que se congregaban porque unos dijeron, bueno, yo creo que Dios ya santificó los alimentos. No hay animales inmundos y Dios ya los santificó, ¿no? Pero otros que se congregaban decían, no, pero es que a mí me enseñaron que la carne tenía que mirarla si estaba consagrada a los ídolos, ¿no? Entonces había gente que se reprimía de comer un carne porque no sabía si era consagrada a los ídolos, ¿no? Entonces Pablo entra diciendo, ¿por qué vamos a discutir? Por eso, ¿no? O sea, por asuntos de comida,
que tienen que ver también con asuntos de conciencia, ¿no? Entonces, ese oprimir el botón, pues había muchos que tomaban esto, ¿no? Cómo te vistes, cómo hablas, cómo comes, cómo miras. Y Pablo es específico, ¿no? ¿Cómo estamos actuando? ¿Cómo estamos recibiendo a los que son débiles en la fe, que son hermanos, pero no para contender sobre opiniones, ¿no? Oye, pastor, Entonces, aunque te corte, aunque para nosotros sí nos opriman el botón, tenemos que callarnos, ¿verdad? Porque, siempre, oiga, siempre es lo que van a cómo, oprimir, cómo siempre ya se lo me van a va a oprimir. mí. De hecho, siempre lo van a oprimir, ¿no? Sí. Vamos a tener muchos ¿no? Y sobre todo en esta verdad que hay muchos que nos critican porque hemos dejado de hacer muchos ritos, ¿no? Muchos Y ustedes rudimentos. no hacen eso, ustedes no creen en tal cosa, Sí. no creen en lo otro. No, no es que no creamos, sí lo hacemos, pero dejamos de hacer el rito porque se nos reveló Cristo, ¿no? Entonces, claro, el botón está a la orden del día para nosotros, ¿no? Pablo tenía muchos botones siempre, ni. ¿Qué le criticaban a él? Que antes él era fariseo de fariseos, ¿no? Que era el súper altísimo en El todo lo super que plus, sabía, el ultra ¿no? plus. De sí, el plus, de pura cepa. Y ahora algo le pasó y se torció, ¿no? Se volvió como esos que están por ahí, ¿no? Seguidores de Jesús. Se distorsionó. Entonces, la religiosidad comenzó, ¿no? Entonces, y también, si somos sinceros, hubo botones aún de los apóstoles, ¿no? Este señor, dice Pedro, dice cosas duras de entender, ¿no? Dice cosas como asuntos terribles, ni aún entre compañeros de ministerio, ¿no? Que edificaban juntos, estaba. Entonces lo vamos a encontrar en todo lado. La cuestión no es que tantos botones me oprimen, porque creo que se están creciendo, cada vez hay más botones encendidos hacia nosotros. La cuestión aquí es que nosotros no nos tomemos esa atribución de juzgar, que es muy distinto a edificar, ¿no? Claro. Mira, aquí el pastor Rafael Ugarte se conectó. Dice, saludos, un abrazo gordo también por acá, pastor. Un abrazo gordo al Saludos, flaco. pastor. ¿Ah? Gordo, flaco, mediano, como sea. Mucha gente está conectada, Violeta, parece una iglesia así. Hola. Sí, dice Dalia Curriel, bendiciones. Yolanda Luján, buenas noches. Buenas noches. Marley Rivero Salcedo, lo está viendo. Buenas noches, Marley. Ángeles Gutiérrez, buenas noches. Saludos cordiales. Lucy Vega, buenas noches, Lucy. Scarlett Zavala, buenas noches, saludos. Noemí Contreras, buenas noches, Lucy Vega. Pues muchos saludos, muchas buenas noches. Y dice Gina Durán, buenas noches, Gina. Dice, el fruto del Espíritu es amor, paciencia, mansedumbre, paz. Y es lo que se debe manifestar al compartir lo que el Señor nos revela. Dice, es la opinión de Gina. Wow. Fíjate que ese fruto es el fruto de Él en nosotros, ¿no? Es lo que comen de nosotros. Esa es la gran situación de nosotros. Nosotros damos el fruto, no nuestro fruto, sino el fruto de Cristo en nosotros. Y nos tienen que comer, ¿no? Tienen que saborear lo que hay dentro. Pero a veces nuestro botón lo que ha hecho es, en vez de que coman el fruto, que rechacen, ¿no? Uy, no, yo con Rudy más bien no. Uy, llegó Rudy, vámonos. No, no, creo que va a haber momentos donde cuando lo hacemos correctamente, muchos van a decir, llegaste. Qué bueno que llegaste, porque siempre llevo algo distinto. No sé qué me pasa, pero cuando te escucho, algo está pasando, ¿no? Y tiene que ver con cómo estamos trabajando en este tiempo, ¿no? Cómo nos expresamos. Y a veces ni siquiera sabemos en los tiempos en los que estamos, ¿no? Algunos hablamos todavía del siglo XX muchas cosas, cuando en el siglo XXI tenemos que hablar distinto, ¿no? No que el mensaje cambie, sino cómo está llegando el mensaje en este siglo XXI, ¿no? Mira, Rudy, perdón que te corte, me viene ahorita a la mente, porque cuando hay un incremento de Cristo, Cristo está creciendo en los entendidos, se tiene que ver, se tiene que notar, ¿verdad? Entonces,
es algo que es del espíritu, aun cuando uno habla, y no porque uno diga, ay, ¿cómo habla con esas palabras tan piadosas? No, es que es realmente lo que habita en ti, lo que se va manifestando según cómo te desarrolles y eso. Y viene a mi mente una persona que conocí en las clases que estoy tomando, en la escuela que estoy tomando, y me manda un texto y me dice, hola, ¿cómo estás? No sé cuánto, y hacemos una videollamada y me dice, no sé por qué me inspiras mucha paz. O sea, pero fue así como que nomás me ha visto una, dos veces, pues en las clases ni siquiera hemos cruzado palabras más que cómo están muchachos en todo el salón. Entonces, digo yo, a la mañana me ponía a reflexionar y dije, padre, de verdad que no es que yo quiero que ella me diga, ay, qué buena, sino que la vida de Cristo cuando va incrementando se va manifestando. Esto es sí o sí, no hay manera de que no se vea y es tan bonito y tan poderoso lo que hay en nosotros que se refleja en nuestra vida y que no digo que no tengamos situaciones o cosas en nuestras vidas de enojo en un momento o de frustración, pero realmente esto se va a ver al manifestar, la manifestación de Dios en nosotros se va a ver hasta cuando hablamos, cuando vamos a dar una opinión sobre algo, sobre alguien, es completamente diferente a lo anterior. Tremendo, tremendo. ¿Leíste, Violeta, lo que escribió Mireya Cano? Ah, Sí, dice, sí, dale, adelante. dale. Dice, yo todavía ando batallando con alguien que primero se lava las manos para leer la Biblia. Ese comentario decía, pastor, el de Mireya Cano. Ajá, ese Sí, otro. sí. Oh. ¿Cómo trabajamos? ¿Cómo enfrentamos personas así de esa manera? ¿No? ¿Cómo hacemos? ¿No? Ni Sí. cómo, Oiga, cómo pastor, lo- me ha tocado, perdón, hijos de Dios que no creen en la verdad, en la realidad que en Cristo ya tenemos y siempre te dan una palabra de que se están, pero acá dice y te condena, ¿no? O sea, te lleva y te puede mostrar todos los versículos de la Biblia que se sabe donde te está condenando continuamente y lo más terrible es de que tú le puedes hablar con amor, le puedes decir de la gracia, ¿no? Que es lo primero, darles a comer la gracia para que no se sientan todo el tiempo juzgados y culpables. Y aún así, ellos no lo creen, ¿no? ¿Y qué pasa? Que de repente, por más de que lo expliquemos o se lo digamos en amor, esta gente no quiere aceptar su realidad, porque ya es realidad y está para el que la quiera creer. Pero yo me imagino que Mireya sí está con esa persona, ¿no? Que esa persona dice, no, yo la Biblia sí de esta manera, o se lava las manos con la Biblia en el aspecto de que lo que yo creo es esto, y ahí lo dice en la Biblia, ¿sabe? Eso es también una parte de cómo lavarte las manos, me imagino yo, con la palabra, para justificar lo que tú crees, y no quieren salir a conocer a la vida de Cristo, a conocer a la persona de Cristo, y por más de que uno, no sé, se los diga, pastor, es muy difícil que ellos lo lleguen a comprender. Y yo sé que es obra del Espíritu Santo y no de nosotros, pero sí tenemos una colaboración. Y ahí es donde debemos de saber, de no estar oprimiendo el botón para juzgar, pero sí para mostrar, para modelar, ¿no? Creo en el modelaje que hablaba Violet. Estás en lo cierto. Estás en lo cierto. Oye, y diría Violeta, pero a veces, Ah, sí, pasa, sí, claro. Fíjate, Oye, fíjate que este punto es el al que nos deberíamos haber referido y nos estamos refiriendo. Es eso, cómo actuamos, ¿no? Porque a veces entramos, y Pablo lo dice, no entremos en controversias, ¿no? Y a veces sacamos a bibliazo limpio. Me das un bibliazo por aquí, yo te doy otro bibliazo por acá y otro bibliazo por acá. Y a veces tenemos que tener la capacidad de saber hasta dónde esto es una confrontación a versiculitis, ¿no? Porque hay unos que quieren siempre tener la debatir con razón. versículos así y es. hay otros que quieren ser edificados, ¿no? Sí, Entonces, uno con el tiempo se va dando cuenta quién quiere bibliazo
y quién quiere ser edificado, ¿no? Entonces llega un momento donde uno dice, no, aquí ya más es por expresión, más que por otra cosa, ¿no? Sí. Que vean el Cristo que cada vez más está siendo formado en nosotros. Y es lo que Jesús también muchas veces hizo cuando llegaba a una casa de fariseos, como por ejemplo el caso de Simón, ¿no? Se metió en la casa de un fariseo, santo Dios, ¿no? Y dice que se metieron varios, entre ellos una señora de una reputación terrible, de dudosa procedencia y profesión, que le comenzó a lavar los pies, ¿no? Entonces muchos dijeron, si supiera quién está tocando los pies, ¿no? O sea, Ya. este señor no tiene revelación, ¿no? Fíjate que el Señor no entró a decir, no me toques los pies, aún no he subido a mi padre, a ver, inmunda, Así. aléjate. No, 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 no. Respetó procesos y sabía que llega un momento donde él, por expresión y por palabra, sin bibliazo limpio, él comienza a manejar la situación, tanto con Simón como con ella, ¿no? Y es eso. Nosotros en esta vida, el Señor nos debe dar, necesitamos de esa estrategia, cómo hablar, ¿no? Cómo, en qué momento callar, en qué momento, porque hay mucha gente que nos conoce que estamos supuestamente para ellos en algo diferente, ¿no? Y esto es como raro. Entonces, siempre como que quieren saber. Yo identifiqué a algunos en algún momento que dijeron, ¿y usted qué piensa de tal cosa? ¿Y usted qué piensa? ¿Y en su iglesia qué dicen, no? Entonces, uno ya sabe y dice, no, él me está preguntando para debatir, no para Si no hacer. quiere aprender, exacto. Entonces, trato cada vez más de evitar ese tipo de asuntos. Por lo mismo, porque hay personas débiles en la fe que no son mis enemigos. Ese es un punto. No son mis enemigos. Algunos son hermanos, pero no quieren Así es. entender, ¿no? Sí. Y Pastor y Viole, también creo que ya a estas alturas discernimos, ¿verdad? La gente, como decía el pastor, que nada más quiere contender con la misma palabra, que no te va a llevar a ningún lado y que no quieren cambiar. Entonces también nosotros, ya como hijos entendidos, ¿verdad? Tenemos que saber dónde depositamos nuestro tiempo, porque hay gente que verdaderamente sí quiere oír y aprender y transicionar y vivir aquello que a uno le apasiona, ¿no? Que ven en uno esa hambre de manifestar a Cristo y de repente debemos de discernir con quién sí, con quién no, aunque sean hermanos de la fe, ¿no? Porque pues no estamos para perder el tiempo, ya al fin de cuentas es obra del Espíritu Santo y en su tiempo, como dice Pablo, ¿no? Cada quien en su tiempo, pero sí, ya como hijos entendidos, yo creo que eso ya lo deberíamos de saber y quién sí, quién no, creo yo, ¿verdad? Los Como la robatiempos, madurez. ¿no? Sí, Perdón, pasó. Los robatiempos, ¿no? sí. Es gente que siempre quieren drenar, como decíamos o decimos por acá, y estoy escuchándole a los muchachos, me drena, ¿no? Me drena. Ya entendemos que a nosotros nadie nos roba la paz, porque la paz es Cristo, no Así nos roba es. el gozo, Nadie pero te sí hay puede personas robar. que quieren desembocar muchas cosas, ¿no? Y tú tienes razón. Entonces, aquí la cuestión es, mucha gente tiene el botón ti de las costumbres, ¿no? Sí. Las costumbres religiosas. Lo decía, no recuerdo el nombre de la persona, pero Lupis, ¿no? Creo. Sí, López. O Mireya, bueno, acerca de ese tipo de personas, ¿no? El botón de las costumbres. Y Pablo lo aborda de esa manera, ¿no? Romanos 14:2 dice, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come solo legumbres, el que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. O sea, los dos son hijos. Solo hay un problema y es cómo comen, pero eso no tiene nada que ver, ¿no? ¿Cómo traemos esto a nuestros días? Nosotros no tenemos problema con, o no sé, si tú miras de que si la carne que compras es sacrificada a los ídolos, pero sí tenemos asuntos en este tiempo que son controversiales, ¿no? Que no me pregunten porque no voy a responder, pero asuntos, ¿no? ¿Me tatúo o no me tatúo? ¿No? ¿Piercing o no piercing? ¿Cabello largo o corto?
La falda hasta dónde va, ¿no? La falda cristiana va hasta 3 centímetros abajo de la rodilla. ¿Sí o no? ¿Me maquillo o no me maquillo? Todo ese tipo de cosas. Entiendo. Ujú. Pero ahora, siglo XXI, ¿veo Netflix o no lo veo? ¿Me suscribo o no me suscribo? ¿No? Entonces, hay muchas cuestiones que comienzan a abordar, ¿no? Ujú. Y vienen, ahí también podemos apretar el botón en muchas cosas, ¿no? En este tiempo. En ese tiempo era la comida. Ahorita, Es ¿pongo el Netflix. arbolito o no lo pongo? ¿Sí? ¿Pongo el pesebre o no lo pongo? ¿No? Tantas cosas, ¿no? Y eso es de todos los años, ¿no? De todos los años está esa controversia. Ay, lo puso, mire, allá atrás hay unas luces, esas luces son del diablo. Ok, todo eso. Entonces, ¿cómo hago yo para los que son débiles en la fe, ¿no? Que sí son mis hermanos, Mm. y para no contender con todo ese tipo de asuntos, ¿no? Entonces, bueno, es lo que la gran incógnita y sobre todo decir, Señor, yo quiero ser efectivo en no apretar el botón, pero sobre todo ser efectivo en hablar y sobre todo expresar tu vida, ¿no? Así A es. través de lo que Ujú. somos en ti, ¿no? Cómo hablamos, cómo miramos, cómo nos expresamos, ¿no? Es Así es. básicamente eso. Así es. Me gusta lo que dice, pastor. Ser efectivo, ¿no? Yo creo que ese es el punto de no ya tanto de juzgar o prohibir el botón, sino de qué tan efectivos somos en lo que se nos encomendó, ¿no? En lo que recibimos, en lo que modelamos, en lo que enseñamos, en, en cómo el que nos está viendo puede aprender de nosotros sin oprimir ese botón. Ujú. Ujú. Wow, tremendo. Y estaba acordándome ahorita del apóstol Lucas Márquez, Ujú. que uno de los campos de acción es que él tiene un grupo de futbolistas profesionales, ¿no? Entonces, edifica a futbolistas y hay una forma como él lo está haciendo que Dios está haciendo algo especial ahí, ¿no? Y ellos cada vez más están siendo entendidos. Pero el que no lo entienda dice, no, pero es que eso es vano, ¿no? Algunos todavía siguen pensando que el fútbol es malo, que, bueno, tantas cosas, ¿no? Entonces, mientras unos van a oprimir el botón, es cómo ser efectivo en este tiempo, ¿no? Cómo ser efectivo, por ejemplo, con un adolescente en este tiempo, Sí. Uf, con un chico de 13 años, 14 años, cómo ser efectivos, ¿no? Sí. ¿Cómo les damos a conocer esta verdad presente? Ujú. Porque si no lo sabemos hacer, pues este mundo está caminando, ¿no? Cada vez hay más índices de depresión, de ansiedad en los chicos, se Sí. cortan sus venas porque no tienen identidad, ¿no? ¿Cómo hacemos para que ellos puedan comprender, sin oprimir el botón, que tienen una identidad en Cristo, ¿no? Entonces, en eso ando cabezón. Señor, quiero ser efectivo, ¿no? Quiero ser efectivo en este tiempo. Ujú. Y es lo que quería compartir, ¿no? Y hay otro asunto. A veces, no sé si les pasa en las mejores familias y Sí. pasa en TNT. A veces dentro de nuestras mismas casas, ¿no? Tuvimos la costumbre de decir, ay, no, y eso que se está manifestando Cristo, ¿no? A ver, manifiesta a Cristo entre familia, ¿no? Cuando se discuten ahora, ya no sí. se dicen groserías, sino, ay, no, pues mire cómo manifiesta Cristo. Ni. Ya. Entonces, aún dentro de nuestras familias, Cristo ha sido nuestro botón de juzgar, ¿no? Sí. Entonces, quién nos mandó a oprimir ese botón sacando a Cristo como excusa, ¿no? Sí, es cierto. Y en casa ha pasado. Bueno, en la mía nos pasó un tiempo. No sé ustedes si eso ha pasado, pero aún Cristo ha sido el motivo de discusión y oprimir el botón entre nosotros, ¿no? Entonces, Sí. Cierto. yo creo que es necesario más bien agarrar ese botón y botarlo, ¿no? Mira, Quemarlo. aquí dice Lupis, dice, pienso que todo tiene que ver con el cambio de mentalidad, renovarnos constantemente. Yo sí
puedo también entender que, por lo menos en lo que me toma mi parte, en la madurez, ¿no? Porque también a veces porque estamos en ese proceso de madurez, a veces oprimimos el botón empezando con la familia, ¿no? Digo, los hijos son muy observadores y checan todo. Y están al pendiente de lo que uno habla y uno Claro. seguido. ¿Y dónde está el Cristo que te habita, mami? Entonces, Exacto. Fíjate eso, ¿no? Entonces, ni, ¿no? ah, Entonces uno ya dice, uy, no, sí, soy lo peor, ¿no? sí, No, pues más bien, ¿cómo nos alentamos diciendo, estamos juntos, vamos, sí, exacto, tuvimos un desacierto, pero vamos para adelante, ¿no? exacto. Pero es Entonces, que igualmente, perdón, pastor, no somos, no, yo creo que creen que no, nos creemos los súper perfectos, ¿no? Pero pues realmente somos perfectibles, no estamos en esa perfección completa todavía por causa del alma. Pero eso lleva también a que seamos juzgados por ese lado de que no, y ella se siente perfecta porque como hablamos ahorita de la familia, nosotros nos salimos de un sistema religioso y parte de mi familia se quedó ahí. Entonces imagínense para mí, ¿verdad? Todo ese lío y que pues al fin de cuentas son temas no tocados para que no haya roce y podamos convivir bien, pero pues le digo a mi esposo, no, ni modo, o sea, así es esto y nosotros pues a modelar, no hay de otra porque no puede haber ya un diálogo, realmente porque somos ya herejes y traemos otras ondas que no son Yeah. y bueno, Y mira, suele pasar. mira, Violet, tengo así rapidito, en ese parte, pues, tengo una persona en la familia que está muy reacia a las cosas de Dios, nada que ver, pero cuando yo llegaba antes a su casa, siempre era un ataque terrible, pues yo me evitaba. Y yo le decía, padre, pues es que yo no puedo estarme tampoco evitando, yo necesito estar y ser luz. Entonces, desde tu secta, desde locos, desde religiosos, desde, ay, tu secta satánica, todo lo que te puedas imaginar. Y yo decía, ¿sabes qué? Pues Señor, o sea, que la luz que hay en mí sea llevada a esta persona. Entonces empecé a ir y cuando yo se no dejaba de ir y platicando y no, que no sé cuánto y atacándome, siempre atacándome. Y yo, como decimos, somos inofendibles. Señor, manifiesta tu vida en esta situación. Y eventualmente esta persona empieza a ceder y a ceder, porque esa persona me preguntaba, yo le contestaba o no le contestaba, o simplemente se me hacía chistoso lo que decía y me reía, y yo, sí, hombre, sí. O sea, nada que ver, o sea, pero yo, haz de cuenta como, ¿cómo te puedes decir? Como con una paz de decir, bueno, pues lo que estoy diciendo no es verdad y yo no lo voy a contender en nada. Y las últimas veces que estuvimos platicando, me senté y me dice, mira, porque yo creo, porque platicamos, le digo, ¿qué es lo que tú crees? O sea, quiero que me hablas y me digas para poder entender por qué tú estás rechazando lo que yo estoy compartiendo. Y me dice, mira, es que yo así, asado, por eso yo soy, y yo, ahora ya entiendo. Qué bueno que me lo dices, le digo, porque mira, así es, empecé a platicar con esa persona de un diálogo tan ameno. Y me dijo, todas las preguntas que te hice, me las contestaste. No eres tan tonta porque pensé que eras mensa. Y yo, pues, o sea, fíjate cómo ellos van, ¿sabes? Y yo te voy a decir una cosa, no viene de mí, porque preguntas muy específicas por un pensamiento gnóstico, que son bien, tú sabes, los gnósticos, pero pude entender el por qué rechazaba esto, porque él tiene ese pensamiento muy arraigado, pero ¿qué hice yo? Yo no lo rechacé, no lo critiqué, te vas a ir al infierno, dejé que no importa si me atacaba o no, me expresó todo y luego le contesté sus preguntas y me dijo, gracias por hablar conmigo. ¿No? De nada. ¿Sabes cómo? Entonces yo le digo, padre, a través de esta vida que se ha sido impartida, porque otra Violeta antigua o sin madurez, me hubiera salido, hubiera peleado, hubiera jalado las greñas, no sé. Pero fue tanto la armonía que el Señor en ese momento manifestó
que pude entender y pude saber el por qué esta persona está apática a esta situación, pero también a la vez pude tener, o el Señor habló a través de mi vida con palabras que le dieron ellos a él argumentos que no me pudo refutar, pero fue con una paz. Entonces, eso es tan bonito de, como te decía, esa manifestación de lo que ya habita en nosotros, que se muestre, que se vea. Entonces, es que no ni siquiera me esfuerzo porque sea, sino es algo natural, tiene que ser nuestra vida natural esa manifestación. Muchas gracias, Pastor, por traer este tema, de verdad, porque son cosas que estamos viviendo y que a veces no sabemos manejar y que a veces nosotros nos hemos sido muy juiciosos y hemos estado apretando los botones rojos a cada rato. Pero esto es necesario que nosotros como iglesia lo sepamos para crecer y para saber que no necesariamente siempre estamos bien atacando, ¿verdad? Y que Pues podamos es que no es, Viola, así como que atacar la opción correcta, estar atacando o defender o defender. o contender tu opinión o querer tener la razón. Ajá. Y dio en el clavo el pastor Rudy diciendo, hay gente que solamente va a entender cuando le modelemos. Así Me es. quedo con eso en este tema. Realmente porque como hablaban ahorita del fruto, lo tenemos que manifestar y manifestar ese fruto para que el ejemplo, la demostración de Cristo en nosotros pueda verse y que la gente verdaderamente vea eso y se le revele la persona de Cristo y no que nosotros en nuestra fuerza queremos cambiar a la gente. Yo en el sistema religioso también se aplicaba mucho el botón. Yo creo que más que en otro lado. Entonces, yo creo que yo lo apreté mucho y me fastidia pensar que lo sigo apretando conociendo esta verdad. Entonces, me quedo con lo que decía el pastor Rudy, me encantó que el ejemplo y no contender, no manifestar y la vida que portamos y yo creo que ese es el mayor cambio que la gente puede ver. Mira que mientras hablabas, me imaginaba lo que somos nosotros, fruto, ¿no? Para que vayáis y llevéis mucho fruto. O sea, somos un fruto. Cuando uno va y ve un árbol, ustedes alguna vez han visto un árbol súper frondoso, el fruto no te mira y te dice, mira, yo soy el mejor fruto. No hay otro. El árbol del lado, no, esos frutos, no. Pero si me come, no, mira, tienes que comer este fruto. No, la sola expresión del fruto como está, tú dices, ay, vea cómo se ve esa manzanita tan rojita, no, se me hizo agua la boca. Solo por expresión Sí. es lo que es deseable, ¿no? Nos Y volvemos eso, tierra deseable cuando expresamos ese claro, entonces por expresión del árbol donde estamos, pues vamos a ser apetecibles. El fruto se come, ¿sí? Pero el fruto nunca va a decir, mira, yo tengo lo mejor, ¿no? Mis nutrientes son, no. La gente ve y a veces sin hablar va por expresión a ser edificada, ¿no? Entonces, si quieren para cerrar, les muestro, hay una versión que a veces agarro. Yo no sé mucho inglés, la verdad, entonces me toca traducirla. Pero hay una versión en la Biblia que se llama The Message, el mensaje, ¿no? Y ese versículo que leímos ahorita de Romanos 14:1 dice, en esa versión traducida, dice, da la bienvenida con los brazos abiertos a creyentes que no ven las cosas de la misma manera que tú lo haces. Y no saltes sobre ellos cada vez que hacen o dicen algo con lo que no estás de acuerdo con ellos. Incluso cuando parece que ellos son fuertes en opiniones, siendo que son débiles en la fe. Recuerda, ellos tienen su propio caminar con el cual lidiar. Trátalos con cuidado, ¿no? O sea, ellos andan en un proceso, ¿no? Entonces, ¿qué versión es, pastor? Perdón. se llama The Message, el mensaje, pero está en inglés, entonces yo agarro esa parte y la traduzco. Y me gusta a veces como complementar, porque
es cotidiana, ¿no? Sí. Entonces, qué bueno, qué bueno. Y si hoy bajamos los índices de botón, de oprimir el botón o botamos el botón, hemos hecho un buen trabajo, ¿no? Así es. Así es. Mira, aquí dice Scarlett, muchas gracias, Pastor Rudy. Dice, gracias, ha sido tan digerible y tan ameno el mensaje. Así es. Qué bello, qué bonito. Ángeles, usted dice responder con amor. En la fe, nuestra convicción no tiene que convertirse en regla para la iglesia. Nuestro lema debería ser en lo esencial, unidad, libertad, en todo amor. Lo dice Ángeles Gutiérrez. Está bonito. Wow. Ha dicho lo bueno, dice Scarlett, es que tiene a Cristo en tu corazón y yo, papá, estoy desarrollando el fruto de la De paciencia. la paciencia. Bueno, pues muchas personas estuvieron comentando y de verdad, Ángel le dice, gracias, pastor, y Violeta, bendecidas. Violeta, bendecidas. Sí. Yo también ando ya, bueno, está esta Mirellita, y bueno, pues cada una de las personas, muchísimas gracias, dice Noemí, tremenda enseñanza, gracias por compartir. De verdad que muchísimas gracias a todos los que están ahí conectados con nosotros, gracias al pastor Rudy porque esta noche pues nos acompañó. Siempre es un placer tenerlo también, nos transmite también esa paz, esa dulzura al hablar, que uno se queda ahí con ganas de seguir escuchándolo, pero bueno, llegó al final este programa, este tiempo, y pues yo le agradezco muchísimo al pastor Rudy por haber estado con nosotros el día de hoy, de verdad muchísimas gracias por las palabras finales, y bueno, pues vamos a seguir aquí edificando, Violeta. Así es, Viole, pues muchas gracias, Pastor Rudy. Un placer compartir este tiempo con usted y con Viole. Gracias a los que se conectaron. Que pasen buenas noches. Les mandamos un fuerte abrazo. Hasta luego. Un besito. Un abrazo, feliz noche y gracias Gracias. por la invitación. A ustedes. Bendecidos.